Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5 en Panorama Informativo y bueno, es realmente un momento propicio para hablar de la dieta, sobre todo porque cada vez vemos con más asiduidad a la gente caminando, cuidándose un poco, comienza el calor, se debería comer menos o por lo menos más sano, más verduras, más frutas. Bueno, y la gente se quiere cuidar para llegar bien al verano. Hoy no vamos a hablar tanto de eso, pero sí de un tema muy interesante, sobre todo porque son muchos quienes padecen esta patología. El ácido úrico en un nivel alto que tiene sus serias consecuencias. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Sí, es un tema que preocupa muchas veces porque en realidad es una enfermedad, ¿no es cierto? En realidad llega a la sangre el ácido úrico por una cuestión de que nosotros consumimos alimentos que son ricos en el ácido úrico y se precipita después en la sangre, no lo podemos eliminar y se va directamente a las articulaciones. Entonces preocupa porque causa dolor. Exacto. Entonces, en ese momento es cuando por ahí, si no se hicieron un control previo con el médico, ¿no es cierto?, que él le solicita específicamente ese valor, por ahí no se dan cuenta y aparecen los dolores, entonces bueno, dicen me voy recién cuando aparece esa molestia, ese síntoma. Entonces nosotros podemos prevenirlo, pero también podemos tratar a este momento, ¿no es cierto?, que es un momento muy doloroso como mencionábamos, y bueno, de tener en cuenta de que nosotros todo lo que comemos, todos los alimentos pasan por la sangre, pasan por el hígado. Entonces, todo ese exceso de ácido úrico que nosotros lo consumimos, que en realidad nosotros consumimos alimentos ricos en proteínas, esas proteínas se transforman después en las purinas, esas purinas, ese exceso de purinas después pasa por el hígado, y bueno, y ahí es cuando, si ese exceso está en la sangre dando vueltas y después a través de los riñones no se puede eliminar, es ahí en donde vuelve a la sangre y ahí en donde causa, digamos, ese exceso, ¿no es cierto?, de ese ácido úrico que va a ir principalmente a las articulaciones. Y pasa que primero empiezan los síntomas en el dedo gordo del pie por lo general. Sí. Se precipita ahí porque el cuerpo lo que hace es siente que es algo tóxico, digamos, siente que es algo, no es algo bueno para el organismo. Entonces lo que hace es tratar de eliminarlo, llevarlo lo más lejos que puede del corazón, digamos, de todas las funciones que nuestro cuerpo necesita, digamos, vitales, ¿no es cierto? Entonces Exacto. lo va precipitando allá, después empieza por ahí seguramente en la rodilla, en las manos, en todo lo que es la parte articular. Y obviamente eso se inflama, causa muchas molestias y no es nada compatible, digamos, con el día a día porque obviamente es una molestia un dolor muy punzante. Entonces muchas veces, por lo general a la noche, donde suele atacar más, ¿no es cierto?, cuando está en reposo el cuerpo, entonces ahí en donde entra ese tema. Esos miedos, digamos, también de ver qué pasa. Entonces entra siempre la duda, ¿qué puedo comer? Claro, porque el médico no siempre quiere medicar para solucionar. Claro, es decir, la medicación soluciona momentáneamente, pero si no se cuidan con la dieta... Totalmente, existen los medicamentos que son los antiinflamatorios, que van a ayudar a calmar el dolor, pero sí, la alimentación es fundamental, porque como mencionábamos al principio, es básicamente gracias a la alimentación nosotros. ¿Hay una edad, Claudia, que empieza a aparecer con más asiduidad la patología o es indiferente? Bueno, en este caso puede aparecer desde los 20 o 30 años, en un promedio entre los 30 y los 50 o 60 años es donde más, digamos, tiene incidencia, ¿no es cierto? Y puede darse más en los hombres que en las mujeres. Exacto. Y en las mujeres por ahí, si se dan esos casos, es más bien después de la etapa de la menopausia, por todos los cambios hormonales que también hay. O sea, no significa de que sea 100% a causa, digamos, de la alimentación, este exceso del ácido úrico, sino que nuestro cuerpo mismo lo fabrica, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro cuerpo está fabricando de más por muchas situaciones que pueden desencadenarse, factores genéticos, también, digamos, le sumamos el factor alimentación, entonces se arma ese combo ahí de las dos cuestiones, entonces ahí es donde se desencadena el problema. Y muchas veces pasa que también si ese ácido úrico no es eliminado correctamente a través de los riñones, se precipita en cálculos, en donde ahí aparecen los cálculos renales que pueden ser a causa de ácido úrico. Los cálculos renales pueden ser por calcio también, oxalato. Entonces hay que tener en cuenta que siempre cuando hay cálculos en los riñones, ver de qué están formados. Entonces se hace el tratamiento específicamente sobre eso, ¿sí? Muy bien. Entonces retomamos nuestro tema que Vamos era a la dieta. La dieta, exactamente. Entonces yo lo primero que puse los alimentos que tenemos que evitar, porque es la preocupación de todos. Bien, que no hay que comer.
Claro, o sea, se puede consumir lo menos posible, Claro. tratar de evitarlos, digamos, con mucha frecuencia. Si es que este alimento estaba presente todos los días como hábito en la alimentación, tratar de evitar todo lo que sean las carnes rojas principalmente, porque además de que es muy concentrado, tiene muchas proteínas, mucha fibra, esto tiene mucha grasa. Entonces se relaciona por ahí con los alimentos que tenemos que reducir en el caso del colesterol también, ¿sí? Entonces tener en cuenta todas las carnes, especialmente la carne roja. Los pescados enlatados, como ser el atún, la caballa, sardina, y los mariscos. Por ahí nosotros acá no tenemos mucho el hábito del consumo de esos alimentos, pero hay que tener presente de que los mariscos son los que más concentración de purinas tienen, ¿sí? Las vísceras, como ser el hígado, el riñón, mollejas, los embutidos, chorizos, morcillas, salchichas, eso hay que eliminarlos por lo menos un buen tiempo. Todo lo que son los fiambres, picadillos, todos los caldos, los calditos, los cubitos de carne, porque ¿También? tiene el concentrado Claro. ahí. Entonces, eso es donde más aporta justamente las purinas que tenemos que evitar. Todo lo que sea las levaduras y los extractos de levadura que tienen relación con las bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Y todo lo que es la levadura de cerveza en relación a los panificados. Ajá. Entonces también hay que moderar el consumo de estos. ¿La cerveza también? Claro, la cerveza dentro de las bebidas alcohólicas es la que más tendría un Ajá. aporte de purinas. Bien. Y después en cuanto a las verduras, entran el espárrago, espinaca, el coliflor, los champiñón. Y después en cuanto a legumbres, el poroto Ajá. y las lentejas, ¿sí? Bien. Entonces, O sea que las estos- verduras no es una dieta entonces a base de verduras, porque hay algunas que sí pueden provocar que se incremente nuevamente el ácido úrico. consumiendo en grandes cantidades, Ajá. porque dentro de los alimentos, lo que tenemos de origen animal y lo de origen vegetal, el de origen animal es el que el cuerpo lo va a asimilar más rápido, ¿sí? Ajá. Lo que es origen vegetal, el cuerpo lo procesa por ahí de otra manera, entonces tampoco vamos a consumirnos 1 kilo de coliflor o 1 kilo de champiñón, Claro, que claro. sea significativa esa cantidad en relación a lo que uno consume de carne, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos la lista de los alimentos que deberíamos aumentar para ayudar a reducir un poco Bien. este valor y es, sí, aumentar el consumo de frutas y verduras frescas, ¿no es Ajá. cierto? Los cereales que sean integrales principalmente y evitar un poco el consumo de las harinas refinadas. Consumir más carnes blancas, principalmente la de pollo, en este caso, porque sabemos que el pescado, bueno, los pescados de río por ahí no es tanto el aporte como los pescados de mar. Los frutos secos en cuanto a las almendras y las castañas, que tienen un bajo aporte en purinas, y al mismo tiempo esta lista de alimentos lo que ayuda es a alcalinizar la orina. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que tenemos que hacer es evitar los alimentos muy ácidos. Cuanto más acidez tiene, ya que tenemos el ácido úrico, se va a complementar eso todo en los riñones y va a ser peor poder eliminarlo. Claro. Entonces, por eso de esa manera, con los alimentos alcalinos, ayudamos a disminuir esa acidez de la orina y de la sangre para poder eliminarlo más rápido, ¿no es cierto? Después los porotos, principalmente el poroto lupín, es que se utiliza mucho en el consumo para disminuir el ácido úrico, los garbanzos, la leche y el yogur siempre que sea descremado. El queso tiene más acidez, por ese motivo no es tan recomendado, pero si es descremado, untable como para poner en una porción de tostada o de pan, bueno, no pasa nada, ¿sí? Y el agua es fundamental porque tenemos que estimular la función de los riñones, entonces por ese motivo tenemos que consumir mayor El a agua 2 siempre litros. importante, ¿eh? El agua entra en toda la cadena, siempre, porque justamente esta es la encargada de filtrar todos esos desechos, ¿no es cierto? Y siempre, y al caso que exista algún cálculo dando vuelta o que se está queriendo formar porque ya hay arenillas, nosotros de esa manera vamos a estimularlo mucho más. Muy bien. Y dentro de las verduras, por ahí la que más se recomienda es el apio, porque es un estimulante de las funciones diuréticas, ¿no es cierto? Entonces, por ahí también después entran algunas hierbas que son diuréticas, pero hay que tener cuidado, no es por ese motivo, digamos, que bueno, nos vamos a tomar 5 litros Claro. de una infusión para estimular demasiado, porque también, digamos, no logramos ningún beneficio, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es ir viendo en forma progresiva, paulatinamente, para que esto sea, obviamente, en forma razonable poder bajarlo y no hacerlo en forma brusca, ¿no es cierto? Perfecto. Y siempre teniendo en cuenta de que tenemos que evitar las complicaciones. Entonces, por ese motivo, cuanto más natural la alimentación, mucho mejor. Muy bien. Entonces, vamos al médico porque tenemos el síntoma, supongamos. Nos medica, pero
el 98% de la solución está en la dieta. Alimentación. Bueno, y acá entra un mito que siempre entra en el debate del tomate. Sí, eso te iba a preguntar. Porque dice, bueno, lo primero que dice el médico me dijo que no coma el Sí. tomate, pero en realidad no hay una prueba científica sobre esto, ¿sí? O sea, se hacen estudios, se analizan, sí, puede ser, pero también es como mencionaba, tiene que ser una cantidad significativa de consumo de tomate como para que eleve esos valores. Siempre va a entrar en la balanza, digamos, en juego ese tema, ¿no es cierto? Pero en realidad el tomate se puede consumir. Sí, Ujú. o sea, no va a aumentar el ácido úrico. Por eso decía, hay otros productos que van a aumentar el ácido úrico, el consumo de las bebidas alcohólicas, las carnes, Claro. productos procesados. Entonces, tenemos que enfocarnos más en esos alimentos para poder prevenir también, como mencionábamos, el colesterol, triglicéridos. Entonces, de esa manera hacemos una alimentación mucho más balanceada. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Nos vemos pronto porque ahora Bien. estás a la orden del día con este Sí. tema del verano, la gente quiere adelgazar, así que Tenemos muchos temas. muchas recomendaciones para el verano se vienen seguramente. Muy bien, gracias, Claudia. Gracias. Continuamos con más información. Ahora compartimos una breve pausa. Quédese con nosotros. Tenemos mucho más para contarles. Ya regresamos.